Lecturas del velocímetro para un vehículo en movimiento a intervalos de 14 segundos dado en la tabla a continuación, y también he esbozado los pares ordenados en el plano de coordenadas que se muestra aquí a la derecha. Si tuvieras que esbozar una función que contiene los 7 puntos, podría verse algo como esto. Y ya que la distancia es igual a la tasa de tiempos de tiempo, el área bajo esta curva durante este intervalo de tiempo es igual a la distancia recorrida, y se nos pide que estimemos la distancia recorrida por el vehículo durante este 84 segundo periodo utilizando L6, R6 y M3. L6 indica utilizar 6 subintervalos, que tendría un ancho de 14 segundos, y luego utilizaría los extremos izquierdos para determinar las alturas de 6 rectángulos para aproximar el área debajo de la curva. R6 indica utilizar 6 subintervalos, pero luego use los extremos correctos para la altura de los rectángulos, y M3 indica para usar 3 subintervalos, y usar los puntos medios como la altura de los rectángulos. Así que vamos a estimar el distancia usando L6 de los extremos izquierdos con 6 subintervalos. Comencemos marcando fuera de los 6 subintervalos que tendrían un ancho de 14 unidades o 14 segundos. Y ahora vamos a determinar la altura de cada uno de los 6 rectángulos, utilizando el punto final izquierdo de cada subintervalo. Mientras que para este primer subintervalo, el punto final izquierdo tiene un valor de 0, y por lo tanto la altura de el primer rectángulo es 0. Para el segundo subintervalo, el punto de la izquierda tiene una coordenada de 6 y, por lo tanto, la altura del segundo rectángulo es 6. Para el tercer subintervalo, a la izquierda el punto tiene un valor de 22 y por lo tanto altura del rectángulo es 22. Para el cuarto subintervalo, el punto de la izquierda tiene un valor de 40 y por lo tanto la altura del rectángulo es 40. Para el quinto subintervalo, el punto de la izquierda tiene un valor de 51, y por lo tanto la altura es 51. Y luego para el sexto intervalo, el punto de la izquierda tiene un valor de 49. La altura del sexto rectángulo es 49. Y ahora vamos a encontrar la suma de estas áreas. Cada rectángulo tiene un igual a la anchura por la altura, y observe que cada ancho es 14. Lo que significa que L6 es igual a, para el primer rectángulo, el área es igual a 14 veces 0. Para el segundo rectángulo, el área es igual a 14 veces 6. Para el tercer rectángulo, el área es 14 veces 22. Una vez más, recuerde que estamos usando los valores y de los puntos de la izquierda para determinar las alturas de los rectángulos. Para el cuarto rectángulo, el área es 14 veces 40. Para el quinto rectángulo, el área es por 51. Y para el rectángulo de 6, el área es 14 veces 49. Si quisieras, podríamos factorizar el factor común de 14 que nos da L6 es igual a 14 veces la suma de 0, 6, 22, 40, 51, y 49. Esto podría hacer que sea un poco más fácil ingresar en la calculadora. Lo que nos da 2.352. Entonces, usando el extremo izquierdo en 6 subintervalos, la distancia aproximada será 2.352 pies, ya que la velocidad está en pies por segundo. Y ahora haremos lo mismo utilizando los extremos correctos. Así que mirando el primer subintervalo, ahora usamos el punto en el derecho para la altura y, por lo tanto, la altura del primer rectángulo es 6. Para el segundo subintervalo, el punto a la derecha tiene un valor de 22, y por lo tanto la altura del segundo rectángulo es 22. El tercer subintervalo, el punto de la derecha tiene un valor de 40 y, por lo tanto, la altura del rectángulo es 40. Para el cuarto rectángulo, el punto a la derecha tiene un valor de 51. Altura del rectángulo es 51. Para el quinto subintervalo, el punto a la derecha tiene un valor de 49. La altura es de 49. Y para el sexto rectángulo, el punto a la derecha tiene un valor de 36. La altura es de 36. Entonces, una vez más, usando los extremos correctos, usamos los valores y de los puntos a la derecha para determinar las alturas. Tenemos una altura de 6, 22, 40, 51, 49 y 36.
Lo que significa que nuestro sub 6 es igual a, la primera área que es 14 veces 6, más la segunda área que es 14 veces 22, más la tercera área que es igual a 14 veces 40, más la cuarta área que es igual a 14 veces 51, más la quinta área que es igual a 14 veces 49, más la sexta área, que es igual a 14 veces 36. Y si quisiéramos, podríamos tener en cuenta el factor común de 14, R sub 6 es igual a 14 veces la suma de 6, 22, 40, 51, 49 y 36. Volviendo a la calculadora. Tenemos un área de 2.856. Lo que significa usar el puntos finales en 6 subintervalos. La distancia sería aproximadamente 2.856 pies. Y luego para el tercero se nos pide que utilice 3 intervalos secundarios y el punto medio. Así que ya he marcado los 3 subintervalos. Y ahora determinamos el altura de los rectángulos utilizando el valor y de los puntos medios. Así que mirando el primer subintervalo, notamos cómo el ancho es ahora de 28 segundos. El punto en el medio tiene un valor y de 6, y por lo tanto la altura del primer rectángulo es 6. Para el segundo subintervalo, el punto en el medio tiene un valor y de 40. La altura del segundo rectángulo es 40. Y para el tercer subintervalo, el punto en el medio tiene un valor y de 49, y por lo tanto la altura del rectángulo es 49. M sub 3 es igual a la suma de las áreas de los tres rectángulos, donde el primer rectángulo tiene un área igual a la anchura por altura, que es 28 veces 6. Nuevamente, observe cómo el ancho es 28 ahora, porque solo tenemos 3 subintervalos. Además del área de la segunda rectángulo, que es 28 veces 40. Más el área de la tercera rectángulo, que es 28 veces 49. Una vez más, estamos usando en los valores y o las coordenadas, y de los puntos de la medio de cada subintervalo como la altura de los rectángulos. Tenemos una altura de 6, una altura de 40 y una altura de 49. Y de nuevo, si queremos podemos tener en cuenta el 28. M sub 3 es igual a 28 veces la suma de 6, 40 y 49. Que son 2660. Lo que significa usar 3 subintervalos y puntos medios. La distancia aproximada sería de 2660 pies. Espero que haya encontrado esto útil.